Increíbles 8 millones de pesos robados. Lo que descubrí en la cuenta oculta de mi abuelo lo cambió todo. Miguel nunca se imaginó que una noche de insomnio y desasosiego lo llevaría a encontrar ese viejo diario polvoriento. Con manos temblorosas, deslizó las hojas amarillentas que contenían las historias y enseñanzas familiares que le habían dado forma. Pero entre esos relatos, un pequeño documento, casi olvidado, lo dejó sin aliento, una cuenta oculta que prometía una fortuna inimaginable. 8 millones de dólares que podrían borrar sus deudas, ofrecerle una vida de lujo, o cambiarlo todo para siempre. Mientras las posibilidades giraban en su mente como un torbellino, su respiración se tornó irregular. El verdadero valor está en ayudar a quienes amas y a tu comunidad, resonaba la voz de su abuelo, una voz que lo había guiado por los caminos más difíciles de su vida. Su madre viuda, siempre sacrificándose para que él tuviera un futuro mejor, lo había alentado a soñar en grande. Ahora, esos sueños estaban a solo un papel de distancia, pero las sombras del dilema moral lo acosaban. Miguel se encontraba atrapado en una trampa de expectativas. Sus amigos, que durante años habían compartido alegrías y penas, pronto lo instarían a que tomara la decisión que a algunos les parecía obvia, disfrutar de la riqueza y dejar la vida dura atrás. Miguel, es tu oportunidad, le susurraban al oído. La imagen de su madre, cansada y desgastada, anhelando una vida cómoda, se agarraba de su pensamiento, haciendo que el peso de la culpa lo consumiera. ¿Debería ceder a la tentación o continuar su lucha por un futuro más noble? Cada vez que pensaba en su trabajo, sentía que el desprecio de sus superiores lo ahogaba. El perfil de un ingeniero mediocre en un bufete de abogados era un estigma que no podía sacudir. Las miradas de reojo y las risas ocultas cada mañana lo volvían más débil, su ánimo se deterioraba con cada proyecto que presentaba. La lucha diaria se volvía un eco en su mente, un recordatorio de que nunca sería el suficiente en sus ojos. Pero, ¿realmente valía la pena seguir ahí cuando tenía la clave a 8 millones de dólares en su mano? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Noche tras noche, su mente no dejaba de divagar. El retrato de su abuelo, con esa mirada sabia y distinta, se convirtió en el faro de su confusión. El legado de sacrificio se tornaba un peso insoportable. Al descubrir un oscuro secreto sobre el dinero, un pasado turbio que podría manchar la memoria de su familia, su dilema moral se intensificaba, como una batalla interna por lo que creía que era correcto. La presión crecía y con cada día que pasaba sin una decisión, Miguel sentía que el tiempo se le escapaba. La realidad, dura y concreta, se desdibujaba ante una promesa de riqueza y una posible realidad de deshonra. Su reloj interior contaba los segundos que parecían escasos, y Miguel se preguntaba hasta dónde estaría dispuesto a llegar para honrar a su abuelo y su comunidad. Sin respuestas claras, se sentía atrapado en un laberinto de decisiones imposibles. En cada descubrimiento sobre la fortuna oculta, Miguel se acercaba cada vez más a un abismo de incertidumbre, donde las sombras del pasado y sus miedos se entrelazaban, llevándolo hacia un destino que podría cambiarlo todo. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de dudas para Miguel. Cada amanecer lo encontraba más desgastado, con las marcas de la ansiedad en su rostro, como si la decisión que debía tomar lo estuviera desgastando físicamente. Mientras su mente se paseaba por la idea de la riqueza y su significado, también se repetía la pregunta que lo atormentaba: ¿cómo podría conciliar su ambición personal con el legado ético que su abuelo había defendido toda su vida? Un fin de semana, decidió visitar la casa de su madre. Quería sentir la calidez de su hogar, pero también el eco de sus propias decisiones. Mientras se sentaba en la mesa del desayuno, observaba cómo su madre sonreía, aun a pesar de las dificultades. Era una mujer fuerte, y en su mirada había una mezcla de esperanza y resignación.
Miguel sentía que cada palabra que ella pronunciaba cargaba un mensaje implícito: mi hijo, haz lo correcto. Luchando contra la creciente presión de caer en el abismo de la avaricia, decidió actuar. Días después, se sentó en su escritorio, rodeado de pliegos de papel en blanco y una laptop que parecía burlarse de su indecisión. Con determinación, empezó a trazar un plan no solo para manejar el descubrimiento de esa cuenta, sino para transformar su vida de una manera que honrara a su abuelo. El primer paso fue investigar más sobre el origen de esos 8 millones. El dilema moral se transformó en una misión personal: entender la historia detrás de esa riqueza. Cada hecho descubierto lo acercaba más a comprender la verdadera esencia de su abuelo, un hombre que había enfrentado adversidades, pero que nunca había sacrificado su integridad por dinero. Así, comenzó a hacer conexiones con antiguos conocidos de su abuelo, entrevistas que le revelarían detalles ocultos y contextos olvidados. Miguel se convirtió en un investigador comprometido con su propia historia y la de su familia. Pasaba horas hablando con personas que habían conocido a su abuelo, buscando respuestas que dieran sentido a lo que una vez fue solo un número en una cuenta bancaria. Con cada conversación, los relatos de esfuerzo y sacrificio reforzaban su intención de usar ese dinero de manera responsable y constructiva. Se dio cuenta de que su abuelo había acumulado bienes no solo para sí mismo, sino para ayudar a otros, y que ese legado merecía preservar la dignidad de su memoria. Su trabajo en la oficina legal, aunque abrumador, comenzó a cobrar nuevo sentido. Con cada proyecto que presentaba, se sentía más como un arquitecto de su futuro, menos como un ingeniero inseguro. La determinación renovada se manifestaba en la forma en que defendía sus ideas. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba con confianza. Sin embargo, el entorno laboral no se modificó. Las miradas de desdén regresaron, ahora dispersas entre murmullos de incredulidad y desprecio por su nueva actitud. Esa misma presión externa, que había amenazado con consumirlo, ahora alimentaba su resolución. Los comentarios sarcásticos se convertían en el combustible que necesitaba para continuar. Se dijo a sí mismo que si había soportado el peso del dilema moral, podría afrontar también la hostilidad profesional. Miguel sintió que la culminación de su investigación se acercaba, al igual que una decisión inminente sobre qué hacer con la cuenta de su abuelo. En su mente reverberaba la voz de él, instándole a actuar con honor. Pero, ¿cómo podría equilibrar sus propias aspiraciones con el legado familiar sin caer en el abismo de la complicidad? Mientras la presión aumentaba, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era un antiguo compañero de su abuelo, alguien que había sido parte de su vida y que podría ofrecerle respuestas cruciales. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, anticipando un giro que podría cambiar el rumbo de su vida. Finalmente, había llegado el momento de enfrentar no solo su historia, sino también los fantasmas del pasado. El sonido del teléfono resonó en la habitación, rompiendo el silencio que había inundado los pensamientos de Miguel. Su mano tembló un instante antes de contestar. La voz al otro lado era grave y familiar, cargada con el peso de los recuerdos. Se identificó como Jorge, un antiguo socio de su abuelo, y Miguel sintió que la realidad de su situación comenzaba a diluirse con cada palabra que intercambiaban. La conversación se tornó en un viaje por el tiempo, hasta un periodo que Miguel solo había escuchado a través de las historias de su madre. Jorge le contó acerca de las primeras inversiones de su abuelo, sobre cómo había apostado en negocios de otras personas que apenas levantaban cabeza. Tu abuelo tenía una visión única. No solo veía cifras, veía historias, le dijo Jorge, dejando en Miguel una sensación de admiración renovada. Pero a medida que el relato continuaba, los matices empezaron a oscurecerse. Jorge mencionó negocios que fracasaron, compromisos incumplidos y, lo más inquietante, una caja fuerte que contenía documentos que podrían dar vida a sus peores temores. Mucho de lo que se hizo a un precio alto. Los hombres de negocios a menudo caminan por líneas muy delgadas, advirtió. Esa noche, Miguel cayó en un torbellino de dudas. Las palabras de Jorge reverberaban en su mente, arrastrándolo a profundidades que preferiría evitar. ¿Podría su abuelo haber estado involucrado en actividades cuestionables? La idea le resultaba incómoda. Cada aspecto de la imagen idealizada que tenía sobre él empezaba a tambalearse.
En su camino habitual hacia el trabajo, la distancia que recorría a pie se convirtió en un espacio para la meditación. La ciudad fluía a su alrededor, pero su mente permanecía fija en la encrucijada en la que había caído. En el suelo, los rostros de sus compañeros de trabajo parecían ocultar una burla silenciosa. La atmósfera en la oficina era tensa, la atención hacia él se tornaba más incisiva a cada paso que daba, como si ya fueran conscientes de su vulnerabilidad. Esa misma tarde, Miguel regresó a su escritorio decidido a tomar el control total. Preparó un esquema sobre los posibles caminos que podía seguir. Uno implicaba investigar más sobre el legado de su abuelo, incluso si eso significaba enfrentar la verdad sobre su vida. El otro era más seductor, aprovechar la fortuna para construir su propia empresa. De inmediato se sintió atrapado entre la ambición de forjar su propio destino y el deseo de honrar a quien había forjado su historia. Cada camino parecía prometedor y peligroso. Miguel no quería hacer las elecciones equivocadas, el dilema lo mantenía despierto por las noches. Aún así, la presión se sentía más pesada cuando veía de reojo las sonrisas despectivas de sus colegas, quienes parecían disfrutar de la tormenta que había desatado su incongruente transformación. Una vez en casa, la conversación con su madre resonó con fuerza. Su voz aún permanecía en su mente. Haz lo correcto. ¿Qué significaba eso en este contexto? ¿Qué pasos podría dar sin caer en la trampa de la riqueza fácil? Decidido a encontrar claridad, se propuso buscar a Jorge nuevamente al día siguiente. La idea de confrontar la verdad lo llenaba de inquietud, pero era tiempo de revelaciones. Miguel estaba al borde de un descubrimiento inminente que podría redefinir no solo su futuro, sino también el legado de su abuelo. ¿Qué condenas o redenciones le esperaban en su próxima reunión? Se dio cuenta de que solo una respuesta adecuada podría colocarlo en el camino correcto. Una hora después, con los nervios intensos, pulsó el número de Jorge. La decisión que tomaría a continuación podría cambiar la dinámica de su vida, para bien o para mal. La línea sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera. Miguel sintió que, por fin, tenía el poder en sus manos para transformar no solo su destino, sino el de su familia. ¿Qué verdad escondería Jorge y de qué forma destaparía todo lo que había aprendido hasta ahora? La inminencia del Debo y Lement se cernía sobre él como una sombra, obligándolo a seguir adelante. Cuando Miguel escuchó la voz de Jorge al otro lado de la línea, cada palabra se le antojaba como una pieza de un rompecabezas que aún no podía solucionar. Su mente viajaba al futuro, imaginando qué consecuencias tendría la conversación que estaba a punto de tener. Su corazón palpita con rapidez, el momento de la verdad estaba al alcance de su mano. Hola, Jorge. Gracias por devolvérmelo a llamar, dijo Miguel con un hilo de voz, intentando ocultar su nerviosismo. Miguel, he estado esperando que volvieras a contactarme. Hay mucho que discutir, cuestiones que requieren nuestra atención urgente, respondió Jorge con una gravedad que le heló la sangre. Las palabras que siguieron fueron como un torrente. Jorge le reveló que tenía información adicional sobre las inversiones de su abuelo y la misteriosa caja fuerte. Tonos de advertencia y advertencias implícitas se entrelazaban en su discurso. A medida que Jorge hablaba, la imagen de su abuelo comenzaba a transformarse, ya no era solo un hombre de negocios exitoso, sino el artífice de decisiones que podrían manchar su legado. Miguel, te recomiendo que vengas a mi oficina. Hay documentos que son más que información, son pruebas. Pruebas que no sé si estás listo para enfrentar. Pero te aseguro que es vital que lo hagas, dijo Jorge, dejando caer un peso sobre la conversación. Miguel sintió que le costaba respirar. No era solo la posibilidad de que su abuelo hubiera estado involucrado en algo cuestionable lo que le llenaba de ansiedad, sino la irrevocabilidad de lo que estaba a punto de descubrir. Consciente de que estaba en una encrucijada, Miguel decidió que el camino hacia el descubrimiento era inevitable. Era hora de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser. Al día siguiente, se encontró esperando frente a la oficina de Jorge con una mezcla de emoción y temor. Cada paso que daba hacia la entrada era una batalla con su propia ansiedad. Se preguntaba si la verdad lo llevaría a involucrarse en un torbellino de conflictos o, por el contrario, a establecer una remarcable búsqueda de redención. El encuentro no se hizo esperar.
Al entrar, Jorge lo recibió con un gesto serio. La escena parecía sacada de un thriller, papeles desordenados en la mesa, un aire cargado de suspenso. Esto no es fácil de asumir, Jorge le dijo mientras le mostraba los documentos. Miguel se sintió detrás de una cortina de humo, donde la historia de su abuelo tomaba formas siniestras. Hay más de 8 millones de pesos moviéndose en cuentas ocultas. Dinero que no tiene explicación. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su abuelo, el héroe que había conocido, se desvanecía en esa revelación. Pero en el mismo instante, surgió otra pregunta en su mente: ¿qué quería lograr realmente su abuelo con esa fortuna? ¿A qué costo? A medida que revisaba los documentos, su punzante curiosidad choca con la creciente desilusión. Algo en él comenzó a bullir. La ambición se encendió junto al deseo de hacer lo correcto, una fuerte batalla entre el deseo de reconstruir el legado y la tentación de aprovecharse de su fortuna. Miguel entendía que esto era un punto de no retorno. Su vida y la de su familia estaban en juego, y no podía permitirse caer en la trampa del pasado. Las revelaciones amenazaban con devorarlo, y supo que tenía que actuar rápidamente antes de que la presión lo arrastrara por el camino equivocado. Al cerrar la carpeta frente a él, se dio cuenta de algo crucial: más allá del legado de su abuelo, estaba su propio camino que debía forjar. No voy a caer en sus pactos, afirmó con una determinación renovada. Ahora entiendo que, para salir de esto, debo y puedo ser más que un mero heredero. La decisión estaba clara en su mente, y lo que Miguel no sabía era que esta revelación lo había colocado directamente bajo la mirada de quienes querían silenciarlo. Con cada paso que daba hacia la verdad, una sombra acechaba detrás de él. ¿Qué peligros había desatado al decidir averiguar más? La línea entre su ambición y la supervivencia comenzaba a desdibujarse, llevándolo a una confrontación que daría un giro definitivo a su vida. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? Miguel salió de la oficina de Jorge con las manos temblorosas y la cabeza repleta de un torbellino de pensamientos. La revelación de los 8 millones de dólares lo perseguía como un eco, resonando en su mente con un ruido ensordecedor. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Una chispa de determinación comenzó a formarse en su interior, pero también lo acompañaba un miedo palpable. A medida que caminaba por las calles, el mundo exterior se desdibujaba en el trasfondo de su concentración. Era consciente de que su abuelo había construido una muralla de secretos, y ahora, detrás de esos muros, había dinosaurios que aguardaban su momento. Miguel sabía que para salir a flote debía desmantelar esos secretos. Al llegar a su casa, su madre lo observó con una mirada de preocupación. No había tenido el valor de contarle lo que había aprendido. Durante años, ella había venerado a su padre como un modelo de integridad, un hombre que había trabajado duro por su familia. Ahora, esa imagen se desvanecía en su mente. Era su responsabilidad proteger a su madre de la verdad, pero la carga de ocultar lo que había descubierto se hacía cada vez más pesada. Decidido a no ser un mero espectador en su propia vida, Miguel se sentó frente a su computadora, abierto a buscar información sobre cuentas ocultas, flujos de dinero y, sobre todo, las implicaciones legales de lo que había encontrado. No sabía lo que estaba buscando, pero cada búsqueda era un ladrillo más en el camino que se estaba forjando bajo sus pies. La adrenalina corría por sus venas mientras sus dedos danzaban en el teclado. Los días se convirtieron en una rutina frenética de investigación y análisis. Llenó hojas y más hojas con notas sobre esquemas financieros, transacciones de gran escala y los nombres de los asociados de su abuelo. Era un mundo oscuro, lleno de complicaciones legales y empresas fantasmas. Pero lo más inquietante era la sensación de que había otros como él que deseaban descubrir la verdad, y que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Poco a poco, la urgencia de su búsqueda lo comenzó a transformar. Lo que en un principio había sido una búsqueda por conocimiento se convirtió en una lucha por la justicia. Al descubrir la complejidad de la red financiera que había tejido su abuelo, Miguel se sintió como un David enfrentando a un Goliat. Cada página que leía, cada información que recopilaba, le ofrecía no solo herramientas para entender el legado familiar sino también una voz para enfrentarse a aquellos que se beneficiaban de la opacidad.
Sin embargo, a medida que compartía su creciente conocimiento con Jorge, la sensación de peligro se volvía palpable. Sin advertirlo, comenzaba a convertirse en el protagonista de su propia historia de suspense. Una tarde, mientras revisaba un último archivo que había conseguido en un foro de finanzas turbias, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Solo decía, es mejor que dejes esto. El pasado debe permanecer enterrado. Su corazón dio un vuelco. Esa advertencia lo puso en alerta máxima. La lucha por la verdad se había convertido en algo más personal, era ahora una batalla por su propia vida y la de aquellos que amaba. Necesitaba tomar decisiones. Cada una de ellas podría alterarlo todo. ¿Podía realmente seguir adelante? ¿Qué más implicaciones tendría su búsqueda? La respuesta a estas preguntas lo llevaría a una encrucijada. Miguel se dio cuenta de que no solo enfrentaba el legado de su abuelo, sino las sombras que habían acechado a su familia durante generaciones. Sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar, se dio cuenta de que la verdadera batalla había comenzado. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y con cada paso hacia adelante, la mirada de quienes querían pararlo lo seguía de cerca. El momento de decidir no podía demorarse más. ¿Elegiría la verdad a costa de su seguridad? Al mirar hacia el horizonte, Miguel comprendió que en esta búsqueda, lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su destino para siempre. ¿Podría ser verdaderamente libre de lo que otros habían hecho? La próxima decisión no solo definiría su futuro, sino también el legado que realmente quería construir. La presión era abrumadora para Miguel. Cada día que pasaba, cada nuevo dato que encontraba, se acompañaba de una mezcla de adrenalina y terror. Hacía semanas que había dejado de lado su vida cotidiana, sumergiéndose en un mundo que desconocía, un mundo que se convirtió en su obsesión. Las imágenes de sus amigos y de su madre lo invocaban, pero él se sentía como un náufrago aferrado a una tabla de salvación en medio de un océano de incertidumbres. Miguel se encontró frente a la computadora cada vez más horas, convirtiéndose en un experto autodidacta en ingeniería financiera y en evasión de impuestos. Cada documento desclasificado, cada nombre en la lista de colaboradores, se sentía como piezas de un rompecabezas que, al encajarlas, mostrarían una imagen aterradora. Pero además, comenzó a notar un cambio en él mismo. La claridad y el enfoque reemplazaron su anterior duda e inacción. Había desarrollado una confianza que ni sabía que poseía. Mientras investigaba una red de empresas fantasma vinculadas a su abuelo, Miguel detectó la necesidad de formar alianzas. En su primer encuentro con Jorge, había sido un estudiante ansioso, ahora podía sentir que estaba sentado al lado de un igual. Conversaron sobre sus hallazgos y, aunque Jorge mostraba signos de preocupación, Miguel no podía ignorar la excitación que acompañaba a cada nueva revelación. Había una energía en su búsqueda que lo intoxicaba, la urgencia de actuar lo estimulaba y le daba impulso. Una noche, después de horas de búsqueda, decidió analizar la última pista que había encontrado, un viejo correo electrónico que, al parecer, describía un acuerdo turbio entre su abuelo y ciertas figuras de poder en el ámbito empresarial. Era un hilo que podía llevar a la verdad o a la ruina. Las opciones comenzaban a ser claras. Miguel podría ir a las autoridades, pero sabía que la corrupción corría profundo, y ese camino podría ser peligroso. Podía enfrentar a quienes conocía directamente y desafiar su legado, pero eso significaba cargar con el peso de las represalias. Mientras sopesaba sus opciones, recordó las palabras que había leído en un libro sobre el liderazgo: el valor no siempre ruge. A veces, es la voz tranquila al final del día diciendo, lo intentaré de nuevo mañana. Deseaba conectar esa sabiduría con su propia batalla personal. Todo lo que había aprendido en su vida había sido para prepararlo para este momento crítico. Pero el dilema moral lo estaba consumiendo. Era el momento de dar un paso decisivo. Se levantó de su silla, reconociendo que necesitaba tomar acción. Aquella presión que lo había mantenido encadenado estaba subsistiendo, y decidió que no se detendría hasta obtener respuestas. Con cada decisión que tomara, estaba esculpiendo un nuevo Miguel, uno que no se conformaba con sombras y secretos. Sin embargo, a medida que organizaba sus pensamientos, un nuevo mensaje anónimo apareció en su pantalla. No temas a la verdad,
teme a los que la ocultan. Su corazón se aceleró. Era como si alguien lo estuviera observando y guiándolo desde las sombras. La incertidumbre se convirtió en miedo, y, al mismo tiempo, en determinación. Era el momento de actuar. Miguel entendió que su vida estaba en juego, no solo por su descubrimiento, sino por todo lo que representaba. El peso de un legado familiar opresor se alzaba sobre sus hombros, y esta batalla no solo era suya, sino que también definía el futuro de su madre. La verdad, al fin, parecía al alcance de su mano. Se preparó para dar el siguiente paso, sabiendo que podría desatar fuerzas que cambiarían su vida para siempre. Con su mente agudizada y su determinación colosal, Miguel se sintió listo para lo mejor y lo peor. En el fondo de su corazón, sabía que lo que estaba por venir era inevitable. La primera confrontación estaba a punto de producirse, y sus decisiones definirían su legado. Con la noche aún fresca a su alrededor, se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar los ecos de su pasado. Pero estaba decidido. No volvería a ser un espectador. Era su tiempo de brillar o caer en la oscuridad. Estaba listo para lo que descubriría a continuación, y a quién tendría que enfrentar para proteger su verdad. El profundo abismo de sus decisiones le esperaba. Miguel se sentó nuevamente frente a la computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro con un halo casi sobrenatural. La ansiedad palpitaría en su pecho, mientras revisaba cada ínfimo detalle del correo electrónico que había captado su atención. Las palabras que flotaban ante él parecían cobrar vida, cada frase era un ladrillo en la construcción de un castillo de mentiras monumentales, erigido por su abuelo en un intento de evadir la justicia. Se sentía como un rompecabezas incompleto, pero había comenzado a encajar piezas. Sin embargo, cada nuevo dato también traía consigo un torrente de preguntas latentes. ¿Realmente tenía la fuerza necesitada para confrontar a los que una vez consideró familiares? La imagen de su madre entraba y salía de su mente, su amor y su sacrificio lo empujaban a seguir adelante, pero también le recordaban lo que podría estar en juego. Decidido a estructurar su próximo movimiento, Miguel hizo una lista sobre la mesa, contactos, aliados estratégicos y recursos inesperados. Aquella hoja era un mapa hacia la verdad, un camino que pretendía recorrer sin mirar atrás. La sensación de poder que surgía de este acto de planificación lo llenó de una nueva confianza. El Miguel que había sido un espectador ansioso se estaba transformando rápidamente en un protagonista decidido. Mientras sus manos trazaban líneas sobre el papel, una idea sobresalió sobre las demás: llevar a Jorge con él. Aunque había sentido sombras de preocupación en su amigo, la búsqueda de la verdad requería de un cómplice. Alguien que pudiera no solo aportar su conocimiento sino también su valor. Jorge tenía un deseo genuino por la justicia, y al unirse a su búsqueda, Miguel no solo conseguiría un aliado, sino también una conexión que tanto necesitaba. Con el corazón acelerado, se preparó para hacer la llamada. El sonido del teléfono rompió el silencio, resonando en la habitación como un eco de una decisión ineludible, y cuando Jorge respondió, Miguel sintió una oleada de adrenalina. Explicó su plan en detalle, manteniendo un tono firme que reflejaba su renovada determinación. La aceptación de Jorge no se hizo esperar, y su voz, histérica pero conspirativa, se filtraba por el altavoz, alimentando la ya ardiente llama de la acción. Una vez terminado, Miguel se sentó nuevamente, esta vez con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Tenía un aliado, pero esa conexión traía consigo una sensación inquietante de responsabilidad. Era una cosa mirar a su futuro desde la distancia y otra muy diferente tener a alguien a su lado, dispuesto a enfrentarse al abismo de la verdad. Las horas pasaron mientras delineaba juntos con Jorge cómo abordarían la investigación. Las acciones que tomarían podrían posicionarlos como blancos, no solo de su familia, sino de aquellos que se beneficiaban de la corrupción. Era un juego peligroso que podría terminar con un golpe devastador en sus vidas. Pero, al mismo tiempo, ocupaba un lugar significativo en su mente, la posibilidad de recuperar no solo su verdad, sino también la del legado de su madre, esa que hasta el momento había estado manipulada por un manto de opacidad. Al finalizar la noche, Miguel se recostó en su cama, su mente girando en torno a lo que podría descubrir al día siguiente.
Sabía que cada momento que pasaba lo acercaba más a la confrontación que había anticipado. Con cada paso, despertaría a secretos que podrían cambiar el rumbo de su vida para siempre. El nuevo día traerá consigo no solo oportunidades, sino también amenazas. Miguel comprendió que estaba a un paso de destapar un escándalo que involucraba a su familia, lo que equivaldría a un eco capaz de sacudir los cimientos de la codicia y la traición. Y en su interior, la pregunta persistente resonaba: ¿estaba realmente preparado para la verdad que estaba a punto de desenterrar, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes alguna vez consideró como aliados? Las primeras luces del alba apenas comenzaban a iluminar su ventana, anunciándolo inevitable. Su destino pendía de un hilo, y el tiempo para elegir ya no era una opción, había llegado el momento de actuar. Descubriría los secretos que incluso su abuelo había intentado ocultar, y qué precio pagaría por ello. La luz del día se filtraba por la ventana, revelando un entorno que, a primera vista, parecía sereno. Sin embargo, para Miguel, cada rayo parecía intensificar la tensión en su pecho. La decisión de desenterrar verdades obstructivas lo golpeaba como un tambor en su mente. Esa mañana, una idea dominaba su pensamiento: el poder de la información. Miguel sabía que la investigación habían decidido emprender no era solo un juego de detective, era una confrontación con su propia historia, una batalla interna que lo requeriría más fuerte que nunca. Preguntas como qué pasaría si se descubrían más secretos, lo llenaban de un miedo visceral que luchaba por disipar. Pero el deseo de vindicación superaba a sus temores. Mientras se vestía, una imagen de su madre volvió a su mente. Ella siempre había defendido la inmigración legal y una vida honesta. La verdad siempre sale a la luz, solía decir. Esa frase resonaba en su interior, recordándole un compromiso inherente que había sentido durante años, una necesidad de ser íntegro incluso en un mundo lleno de sombras. Miguel decidió que ese sería su ancla moral. Con eso en mente, se dirigió a su computadora, decidido a organizar sus pensamientos y recursos de forma más estructurada. Sabía que debía ser metódico e inteligente. Jorge había mencionado un software de análisis de datos, él se lo proporcionó la noche anterior, un recurso que podía ayudarles a identificar relaciones y patrones ocultos en la información que buscarían. A medida que Miguel ahondaba en su investigación, ese mundo digital se convertía en su laboratorio y su refugio. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, explorando cuentas bancarias y conexiones familiares. Cada clic era un paso más hacia la revelación y, al mismo tiempo, un eco de lo que su familia había mantenido oculto durante tanto tiempo. Las horas pasaron y con cada descubrimiento, la imagen del abuelo se tornaba más oscura. La figura de héroe que había tenido en su infancia empezaba a desvanecerse. Miguel enfrentaba no solo la traición de su abuelo, sino también sus propios recuerdos manipulados. Sentía que, por primera vez, tomaba control de su narrativa y de la forma en que había sido influenciado por su familia. Fue entonces cuando un hallazgo inesperado detuvo por un instante su respiración. Una transferencia de $8 millones a una cuenta offshore había sido realizada justo antes de que su abuelo mudara la familia. La evidencia era abrumadora, la injusticia palpaba tan fácilmente a través de los registros bancarios. Era evidente que esta suma había sido el fruto de cada mal golpe, de cada engaño, de cada acto de corrupción. Los ojos de Miguel brillaban con una mezcla de horror y determinación. El peso de esa revelación le hizo reflexionar sobre las implicaciones de sus próximos pasos. Esta no era solo una familia en la que estaba investigando, era un sistema de engaños que debía ser desmantelado. Miguel entendió que ese camino podría no solo afectarlo a él, sino también a quienes lo rodeaban, incluidos aquellos que posiblemente seguirían encubriendo las verdades que tanto temían. En ese instante de claridad, una voz interna le susurró que debía ser cauteloso. Cada acción tendría repercusiones. Se armó de valor, consciente de que las decisiones que tomara no solo moldearían su vida, sino que podrían definirla permanentemente. Jorge no tardaría en unirse a él para continuar con la indagación, y juntos debían tener un plan sólido para enfrentar lo que inevitablemente vendría. Mientras la noche caía y la pantalla de su computadora reflejaba su expresión resuelta, Miguel se dio cuenta de lo inevitable: la confrontación con sus raíces estaba a la vuelta de la esquina.
Estaba preparado, pero la amenaza de potenciales repercusiones seguía acechando. Con la mente en llamas, Miguel se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la verdad? La imagen de su abuelo pasó por su mente, un eco de lo que representaba. Pronto, confrontar a su familia ya no sería solo una cuestión de justicia, sería un examen de su propio carácter. Al escuchar el timbre de su teléfono, su corazón se aceleró. Era Jorge, y lo que había que discutir prometía intensificar aún más su dilatada búsqueda. Una nueva fase estaba por comenzar, una que podría incluir aliados y enemigos inesperados. ¿Era el momento para revelar las cartas, o debían jugar más cuidadosos? En el aire flotaba una pregunta crucial: ¿sería capaz de manejar la magnitud del secreto que estaban a punto de desvelar? La voz de Jorge al otro lado del teléfono interrumpió los pensamientos de Miguel, llenándole de una mezcla de ansiedad y emoción. Miguel, necesitamos hablar. He encontrado algo que podría cambiarlo todo, y no solo en nuestra investigación, anunció con un tono grave. El pulso de Miguel se aceleró. La noche anterior había estado sumido en sus propios descubrimientos, y el intento de lidiar con los estragos familiares que estaban a punto de destapar lo había dejado exhausto. Ahora, la voz de su amigo lo llamaba a una nueva confrontación, una que no podía evitar. Se levantó de la silla, recorriendo el pequeño espacio de su apartamento mientras trataba de organizar sus pensamientos. ¿Te parece si nos encontramos en la cafetería de siempre?, sugirió Miguel, intentando mantener la calma. Las paredes de su hogar habían comenzado a cerrarse a su alrededor, y necesitaba la frescura del aire libre y la compañía de su compañero. Apenas 15 minutos después, se sentaron en una mesa apartada, rodeados por el murmullo de otros clientes, pero el ruido se desvaneció cuando Jorge comenzó a hablar. He estado revisando más documentos de la oficina de tu abuelo. La cuenta offshore no era la única. Ha habido más transferencias, y algunas incluso involucran nombres que se relacionan con empresarios locales que siempre me han parecido sospechosos. Cada palabra de Jorge sumía a Miguel en una vorágine de emociones. Su mente empezaba a armar conexiones que antes no había visto. ¿Por qué su abuelo había estado transfiriendo dinero de esa forma? ¿Qué tipo de red de corrupción había estado operando a su alrededor? Eso no es todo, continuó Jorge, su mirada intensa. He encontrado evidencia de que tu abuelo sabía que caería en desgracia. La forma en que movió ese dinero era una preparación para cualquier posible caída. Estaba jugando al seguro con vidas ajenas. La imagen del abuelo, hasta entonces envuelta en un halo de nobleza, se desgajaba por completo ante Miguel. Lo que había sido un héroe en su mente se transformaba lentamente en un hombre temeroso, un manipulador que había priorizado su seguridad personal por encima del bienestar de su familia. Miguel sintió un torrente de ira y decepción. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo traicionar su propia sangre de esa manera? Esto tiene que tener repercusiones. La determinación brotaba en su interior. Pero una parte de él se debatía entre la venganza y la redención. Si de verdad quería enfrentar esta parte de su historia, debía ser fuerte y astuto. La ira no lo llevaría lejos. Deberíamos ir a la prensa, sugirió Jorge, su mirada cargando el peso de la realidad. Deberíamos exponerlo todo. Esto no solo afectará a tu familia, las consecuencias pueden alcanzar a esos empresarios corruptos. Una parte de Miguel deseaba aceptar esa idea y hacer que todo estallara en una explosión de verdad desvelada. Pero otra parte temía el caos y la ruptura que eso podría acarrear en su entorno inmediato. Tendría que pensar leyes, hacer un plan. Era hora de ser calculador, no impulsivo. Silencioso, comenzó a visualizar cada paso que tendrían que dar. El plan debía incluir testigos y pruebas, y sobre todo, una evaluación de a quienes podría compartir su descubrimiento. No podía volver atrás, la línea estaba cruzada, y era imposible ignorar ya lo que sabía. Mientras el sol comenzaba a ponerse a través de la ventana de la cafetería, Miguel comprendió que cada decisión a partir de ese momento tendría un impacto significativo en su vida y en el legado de su familia. No iba a permitir que las sombras del pasado definieran su futuro. Ok, Jorge. Vamos a hacerlo, pero con cuidado.
Necesitamos toda la información que podamos obtener y un plan realista antes de actuar, dijo con determinación, sintiendo cómo la confianza crecía en él. Sin embargo, mientras ajustaba su estrategia, una idea lo asaltó: ¿qué pasaría si alguien más estaba al tanto de esos secretos? ¿Y si no eran los únicos que estaban buscando la verdad? Esa noche, mientras regresaban a sus hogares, la incertidumbre alcanzó nuevas cotas. La decisión final aún estaba por llegar, y con ella, las revelaciones transformarían el camino de Miguel. La inquietud latente de la confrontación posterior aumentaba, dejando a Miguel con una pregunta crítica en su mente: ¿estaba listo para desentrañar una realidad que podría destruir los pocos restos de su legado familiar? Miguel respiraba profundamente mientras contemplaba la finalización de su travesía. Había cruzado el umbral del abismo, enfrentado a su pasado y comprometido su futuro con cada decisión que había tomado. La revelación sobre su abuelo y el legado oscuro había cambiado la forma en que percibía no solo su historia familiar, sino también su propia identidad. Su determinación se había intensificado, dejando atrás al joven que alguna vez dudó en su lugar en el mundo profesional. La reunión con Jorge, llena de adrenalina y decisiones ponderadas, había sido el impulso que necesitaba. Ahora estaban listos para presentar su hallazgo a las autoridades, pero no sin antes haber recopilado pruebas sólidas y aliados inquebrantables. La unión entre ellos, como portadores de la verdad, se había forjado en medio de la incertidumbre y la lucha por la justicia, y eso los hacía más fuertes. Las semanas previas habían sido un torbellino de trabajo y preparación. Miguel había encontrado en su propio ingenio y en la determinación de Jorge la fuerza suficiente para desmantelar la red de corrupción que había manipulado las vidas de tantas personas. Con cada documento que añadía a su carpeta, las sombras comenzaban a disiparse, y la luz de la verdad se hacía cada vez más brillante. Finalmente, llegó el día de la denuncia. En la oficina del fiscal, Miguel miró a su alrededor. El ambiente impregnado de seriedad hacía eco de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Con la voz firme, presentó sus hallazgos, respaldado por la evidencia recopilada y el testimonio de aquellos que habían sido perjudicados por el legado de su abuelo. No solo era una lucha personal, era una búsqueda de justicia por aquellos que nunca la habían tenido. La presentación fue rápida. Las caras de quienes escuchaban reflejaron sorpresa y, en algunos casos, nerviosismo. Al finalizar, el fiscal se puso de pie, ensanchando el horizonte que se abría ante Miguel. Con cada palabra, notó que recuperaba su integridad, no solo para él, sino para su madre y el legado de su familia. Había conquistado sus temores, y en su lugar, había plantado las semillas de un nuevo comienzo. Su madre, al enterarse de la verdad, lo recibió con lágrimas en los ojos, pero esta vez, de orgullo. Has elegido el camino correcto, Miguel. No solo has defendido nuestra historia, sino que has levantado la voz por aquellos que no pudieron. No había palabras que pudieran describir la satisfacción de haber honrado su memoria familiar al enfrentar los errores del pasado. Con el tiempo, Miguel logró no solo restaurar su reputación en el bufete, sino que emergió como un líder en el sector, comprometido con la ética profesional. La confianza ganada se reflejó en su labor, promoviendo prácticas transparentes que impulsaron un cambio en la cultura interna. Las miradas que anteriormente lo juzgaban ahora eran reemplazadas por el respeto palpable de sus colegas. Se convirtió en un modelo a seguir para los jóvenes ingenieros, quienes veían en él a un pionero que había roto las cadenas de antiguas sombras. Mientras se sentaba en su oficina, un año después de la revelación que cambió su vida, Miguel sonrió al ver el horizonte desde su ventana. Desde la distancia, podía ver no solo los edificios que operaban de manera transparente, sino también el impacto que el legado verdadero de su abuelo podría haber tenido si se hubiera mantenido fiel a sus valores. Él había escogido construir su propio legado, uno donde la moral se alzaba por encima de la avaricia. A través de esta experiencia, Miguel había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas ocultas, sino en la capacidad de transformar el dolor del pasado en un futuro sólido y esperanzador. Había conquistado sus demonios internos y salía adelante con confianza renovada, listo para abrazar cada nuevo día con la certeza de que su vida era un reflejo de su esfuerzo y dignidad. Miguel había alcanzado no solo su objetivo profesional, sino algo aún más valioso:
había demostrado que la lucha por lo correcto siempre valía la pena. Convertido de la incertidumbre a la realización, comprendía que en cada decisión valiente radicaba un paso firme hacia la verdadera libertad. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación extraordinaria. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta enriquecedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.